Vamos a ver qué es Google y cómo funciona su algoritmo de una manera rápida, porque como bien hemos comentado, este es un webinar en el que partimos ya de una base, todos más o menos tenemos un conocimiento intermedio, con lo cual hay que repasar un poco qué es Panda, qué es Penguin y sobre todo cuáles son las características del Penguin 2.0 y poneros unos casos en los que hemos estado realizando un pequeño análisis sobre cómo puede modificar el comportamiento respecto a la gente que tiene una página web, respecto a aquella gente que está trabajando en blogs y sobre todo cuál es la experiencia del usuario con estas nuevas cuestiones que ha metido dentro del mercado Google. Por ello, lo primero que vamos a repasar un poco, siempre se habla de los algoritmos, de qué es un algoritmo, cómo me afecta, etcétera, etcétera, es qué es un algoritmo. Y para ello nos vamos a ir directamente a la fuente más importante, que es Google. Google nos dice que cuando hablamos de algoritmos, son una respuesta concreta, que no son muchísimas, que existen billones de páginas web, sino que son programas informáticos que buscan pistas para ofrecer resultados relevantes. Esto para la gente que está un poco metida en el mundo de la filología no nos dice absolutamente nada, es más, es un concepto bastante vacío. Por ello hemos incidido un poco más a ver qué es lo que nos va contando Google por debajo y si nos da alguna pista. Bueno, pues vemos que tenemos nada menos que 4 líneas en las que nos habla de que son fórmulas, procesos, preguntas, respuestas, etcétera, etcétera, pero tampoco nos acaba contando que es un algoritmo ni para qué vale. Entonces, el siguiente paso que tenemos que dar es irnos al diccionario de la academia a ver si nos habla un poco más claro. Y el diccionario de la academia, cuando habla de algoritmos, nos dice que es un conjunto finito de operaciones que permiten hallar la solución de un problema. ¿Cómo aplicamos nosotros esta definición a Penguin, a Google y a todas estas cosas? Bueno, pues más o menos, para que quede claro lo que es un algoritmo y cómo cambia. Los algoritmos se basan en fórmulas matemáticas y a partir de estas fórmulas nos dan unos resultados concretos, siguiendo unas reglas concretas, basadas en criterios concretos. Es decir, Google establece unas reglas matemáticas basadas en 200 criterios, y estas reglas matemáticas lo que hacen es ordenar los criterios de búsqueda y una vez ordenados nos dan unos resultados que siguen unas reglas coherentes, que siguen unas reglas prefijadas y que supuestamente no tienen alteraciones fuera de lo que son los sistemas del algoritmo propio. A partir de aquí, ¿qué queda? Bueno, pues si somos capaces de conocer cada uno de los 200 criterios, seremos capaces de organizar la información de tal manera que podamos conseguir posicionar cuanto más alto mejor. Para ello, vemos que las características que presenta el algoritmo de Google es que tiene más de 200 criterios, no son 2, 3 o 10, como piensa muchísima gente, que estos criterios se basan en cosas como la calidad de los enlaces, el PageRank, si las keywords están o no en el texto y otro montón de criterios que algunos se saben, otros no se saben y otros se intuyen. ¿Cómo sabemos cuáles son estos criterios? Bueno, pues el jefe de todo este sistema, que es Matt Cutts, que es el encargado de la lucha contra el spam de Google, de vez en cuando, en su web particular, a través de vídeos y a través de información que va soltando, va contando cuáles son algunos de estos criterios y cómo funcionan. ¿Otros criterios cómo lo sabemos? Pues haciendo pruebas, leyendo mucho y participando en seminarios, webinars y congresos en los que la gente va poniendo encima de la mesa cómo funciona. Cambia más de 200 veces al año, es decir, Google está continuamente ajustando este algoritmo, no es una cosa estática, sino que es absolutamente dinámica y pasa un poco como con la fórmula de la Coca-Cola. Más o menos se intuye, más o menos se sabe, lo que no conocemos es en qué porcentaje cada ingrediente va mostrando el peso, sino que poco a poco vamos viendo en la evolución en el tiempo si funciona o no, lo cual implica que sí hay cambios bruscos, que estos cambios se producen una vez al año y que aquí es cuando se producen los auténticos terremotos dentro de todo este sistema en el cual nosotros, como gente especializada en SEO, tenemos que ver cómo movemos para posicionar cuanto más arriba mejor. Por ello, la historia de Google nos retrotrae a finales del siglo pasado. Empezaron con unos cuantos millones de páginas y a partir de aquí Google va modificando y convirtiéndose en el auténtico gigante que es hoy en día. La primera catarsis llega con Alegra en el año 2005, en el que se empieza a meter dentro del algoritmo ciertos cambios bruscos que hacen que cambie prácticamente todo el sistema que en ese momento.
Luego nos acordamos cuando Google nos pone el quizás quiso decir. A veces te equivocas cuando metes una palabra, pones una letra donde no es y siempre te aparece ahí esta pestaña de Google, ¿no? Bueno, pues esto lo introduce en el año 2008. En el año 2009 mete Google Places, un auténtico dolor de cabeza para muchísima gente que tenía páginas sobre todo de hoteles, de médicos, de abogados, etcétera, etcétera, porque Google Places lo que hace es que en un cierto territorio tú puedes dar de alta tu empresa y Google establece unos espacios reservados para Google Places en los que fomenta este tipo de resultados. ¿Esto qué produjo? Que muchísima gente que estaba posicionada muy bien se vea relegado hasta una parte de atrás de la página en la que realmente nadie le ve. Por eso cuando Google Places aparecen los resultados de búsqueda, implica que todo el SEO que se ha venido realizando se ve relegado. Esto es fundamental y sobre todo en ciertos sectores hay que tenerlo muy en cuenta. Otro punto importante es Google Instant, en el que aparecen unas sugerencias de búsqueda. Esto viene sucediendo desde el 2010 y vemos que cuando metemos ciertos datos para buscar, nos aparece como la siguiente palabra o las siguientes letras para completar la palabra. Esto viene muy bien si somos fuertes, viene muy mal si las palabras que aparecen detrás de las nuestras se refieren a la competencia o son comentarios negativos, páginas que no vienen demasiado bien a lo que nosotros estamos buscando. Hay que tenerlo también en cuenta porque es una parte fundamental. Con esto vemos que Google ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, que ha ido creciendo, que ha ido modificando los algoritmos, pero también que ha ido modificando la presentación de los resultados. ¿Cómo modifica la presentación de los resultados para evitar este tipo de cuestiones como la manipulación de los mismos, etcétera, etcétera? Bueno, pues a partir de su gabinete de la lucha contra el spam. Esta lucha contra el spam, según nos dicen ellos, es que hay millones de páginas de gente mala, muy mala, que se dedica a intentar torpedear la experiencia del usuario. Como veis, ya estamos utilizando el vocabulario propio de Google, ¿no? Mejorar la experiencia del usuario, dificultar la experiencia del usuario, y Google lucha contra este tipo de acciones a través de dos cuestiones. Una es el propio algoritmo y otra es la revisión manual. Esto es muy importante porque hay gente que no lo conoce. Google no solo tiene todo el sistema de subidas, bajadas, etcétera, etcétera, controlado por algoritmos. Google tiene un equipo de gente dedicada únicamente a penalizar webs. Este equipo de gente, que está formando parte de este equipo, directamente revisa manualmente, pone penalizaciones manuales y te puede causar auténticos estragos, porque las penalizaciones van desde que te retarda durante un cierto tiempo y si estás en primera página te puede mandar a la página 3, hasta directamente eliminarte de los resultados de búsqueda. Bueno, pues este equipo que realiza este tipo de acciones manuales es el que se viene imponiendo en los últimos tiempos y cuando hablamos de que una web está penalizada por Penguin o que una está penalizada por Panda, tenemos que tener en cuenta qué tipo de penalización hemos tenido. Si nos ha penalizado el algoritmo, nos ha retrasado el algoritmo o si ha sido alguien que manualmente ha entrado dentro de la caja que tiene Google en la que aparecen nuestras páginas y nos ha puesto esa penalización. Ojo, porque esto es fundamental. Hay dos tipos de penalizaciones. Una es la que nos va a crear el algoritmo, otra es la que nos va a crear la revisión manual. Con ello, pues fijaros todo lo que nos puede contar Google si seguimos leyendo. Que los que hacen spam son malos, cómo hacen el tipo de spam, cuáles son las cuestiones a las que ellos no aprecian el trabajo que se viene haciendo y nos dan una buena noticia. Los algoritmos de Google detectan la mayoría del spam. Buena noticia para mucha gente, muy mala noticia para un montonísimo de gente. Sobre todo porque a la hora de identificar el spam, que veis que nuevamente nos meten un montonazo de texto, nos dice que no solo la detectan manualmente, sino que están preparados para hacerlo y que te eliminan como te cojan. Y esto es realmente importante. Una penalización de Google es una cuestión muy, muy difícil de superar. Una penalización manual implica que te han cazado y a partir de aquí salirte de esa penalización cuesta mucho tiempo, cuesta muchísimo esfuerzo y en caso de querer hacerla bien, cuesta también bastante dinero. ¿Que si lo hacen o no lo hacen? Bueno, pues Google es de los que acostumbran a pegar el palo y además a enseñarlo públicamente. Es como los castigos en la Edad Media, ¿no?, que se hacían en la plaza del pueblo. Si seguimos investigando un poco,
vemos que Google tiene capturas en pantalla de spam en directo. Esto mucha gente tampoco lo conoce, pero es realmente interesante para ver los grados de penalizaciones y cómo intentan generar el terror entre la gente que está haciendo este tipo de actividades. Aquí, por ejemplo, podemos observar que acaban de retirar hace una hora esta página de Dragon Ball y no solo la retiran, sino que te ponen cuál es la dirección de Dragon Ball, te ponen la URL y además te sacan una captura de pantalla para que las veas. Por si fuera poco, bueno, pues aquí tenemos otra que no parece tan rara, ¿verdad? Esta es sobre comprar Viagra, uno de los auténticos caballos de batalla que se ha planteado Google, la lucha contra la Viagra, la pornografía y cosas relacionadas con este tipo de actividades. Y nada, esta web que además parece bastante chula por lo que estamos viendo, tiene un diseño bastante atractivo, como tiene un tema que no es demasiado positivo a los ojos de Google y seguramente según ellos ha hecho cosas que no deberían hacer, también se la carga. Y una tercera, que es esta, que son resultados de teléfono. Me pareció bastante curioso, ¿no? El que Google banee directamente este tipo de webs. Bueno, pues hay algunas páginas que tienen por costumbre el coger datos que son públicos y meterlos dentro de la web como un servicio, y en este caso Google les ha penalizado. Bueno, total, que como hemos visto, tenemos a partir del algoritmo un equipo detrás que no solo se encarga de hacer funcionar este algoritmo, sino que además se encarga de que quien no sigue las reglas que dicta Google, lo que le gusta a Google y cómo mueve Google el mundo de las búsquedas, te meten fuera. ¿Por qué es importante conocer este tipo de cosas y por qué hacemos tanto hincapié en lo que Google quiere y lo que Google tiene por costumbre hacer? Pues porque en Europa Occidental Google ocupa en líneas generales más del 90% del mercado. Este más del 90% del mercado se puede extrapolar prácticamente a nivel mundial, quitando Estados Unidos, donde anda por el 70 y pico, el otro 20 y algo lo tienen entre Bing y Yahoo, quitando Rusia, donde Yandex es el buscador favorito. Sabéis que en Rusia escriben en cirílico y no sé por qué Google tampoco tiene demasiada fuerza en algunos de estos países, y en China, donde también Google es el segundo buscador. Obviamente China también escribe con caracteres chinos, no con caracteres latinos, y en el resto del mundo, España incluida, nos podemos encontrar con porcentajes superiores al 95% y en algunos países incluso superiores al 98%. Por tanto, el SEO se hace para Google, las búsquedas se hacen para Google, y esto es muy fácil. Google marca las normas. Si no te gustan, como bien dicen ellos, hay más buscadores. ¿Qué pasa? Que esos buscadores tienen el 2, el 4 o el 5% de las búsquedas. No nos va a interesar y más nos vale seguir lo que dice Google, porque si no, no vamos a aparecer en sus resultados. Unos resultados que viene moviendo y que viene cambiando desde Google Panda. En Google Panda se produce una revolución en los contenidos en los que se mete un auténtico hachazo a aquellas páginas web que tienen contenido duplicado. En el 2012, el año pasado, entra Penguin. Esto es un cambio total y absoluto en la manera de trabajar. Aquellos enlaces que supuestamente son negativos no solo nos suman, sino que hacen responsable al enlazado de si el que te enlaza es bueno o malo. Esto es como cuando vamos andando por la calle y pone prohibido fijar carteles responsable empresa anunciadora. Bueno, pues aquí hubo un montón de gente que jamás llegó a creer que esto fuera posible, porque siempre decían que entonces podrías crear auténticas bombas con páginas negativas que metieran dentro del mercado enlaces negativos a tu competencia. Bueno, pues sí, llegó, se hace y se puede hacer. Incluso hoy hay un grupo de gente especializada en dinamitar las páginas de la competencia. Esto es otro de los aspectos que hay que cuidar en el SEO, que cada vez se está volviendo un asunto más profesional y más complicado, porque no solo tienes que encargarte de construir tu reputación y de construir tus enlaces, aparte de tener un SEO interno aceptable, sino que tienes que cuidar que no te enlace mal la competencia. Por eso tened cuidado, porque es posible que hayáis hecho todo bien, que tengáis un control absoluto de todo vuestro sistema de creación de aspectos positivos en el posicionamiento, pero que vuestra competencia os esté dinamitando. Y el Penguin 2.0 lo que hace es, por si acaso hubiera dudas sobre los criterios que siempre establece Google de vamos a generar calidad, vamos a generar una experiencia positiva para el usuario, etcétera, etcétera, se potencia aún más a los fuertes, se potencia aún más la calidad y
se viene a ratificar lo establecido en Panda 2011 y en Penguin 2012. Más contenido, mejor contenido y más calidad. ¿Quién puede hacer esto? Los fuertes. ¿Quién puede estar el primero en el posicionamiento web? Los fuertes, los que tienen capacidad para invertir en marketing o la gente que está dispuesta a hacer unas inversiones en posicionamiento web y en SEO para conseguir la rentabilidad de sus webs. Aquí tenemos todo lo que estamos comentando hecho gráfica. Por si acaso hay gente que viene a dudar si existe este grupo de ataque de Google, estas son las acciones manuales que han venido desarrollando en los últimos meses y en los últimos años. Aquí se pueden ver en estas zonas de aquí unos picos altos de penalizaciones que prácticamente siempre vienen a coincidir con las acciones que desarrolla Google de modificación fuerte del algoritmo y como veis nos estamos moviendo en cifras que andan por encima del medio millón en algunos de los casos y en su conjunto de varios millones. Las páginas afectadas son varios cientos de millones y la famosa lucha contra el spam de Google lo que tiene también es que no solo lucha contra el spam realizado adrede, sino que muchas páginas pequeñas, medianas, que no realizan un tratamiento intensivo de su posicionamiento a lo largo del tiempo, se van a ver afectadas. Se van a ver afectadas porque estos criterios de lucha contra el spam también implica que a páginas que no realizan spam les afecta y ahora veremos cómo. El primer punto que vamos a analizar es Google Panda, este simpático animalillo que tenemos aquí, que Google ha decidido que dé nombre a su cambio de algoritmo de hace 2 años. Google Panda tenía unas características muy claras y la más importante es que directamente elimina las webs con contenido duplicado. Si alguno de vosotros ha visto que su web de repente desaparece, que sus páginas internas desaparecen, se puede encontrar con que esas mismas páginas están duplicadas. Cuando una web desaparece de los rankings de la noche a la mañana, no se sabe por qué, y no se recibe ningún tipo de aviso ni cosas parecidas, lo más normal es que esté castigado por Google Panda, que se cepilla el posicionamiento. No te castiga bajándote 30 puestos o mandándote al puesto 189. Directamente te elimina. Otra característica clara era que penaliza las altas tasas de rebote. Las páginas web realizadas con spam normalmente eran para apoyar a otros sitios o eran para buscar beneficio a través de publicidad. Bueno, pues lo normal era que alguien llegara allí, mirara y se largara rápido. Las altas tasas de spam implican que cuando alguien llega a una página web, si no se queda un determinado número de segundos, se califica como spam, se califica como rebote y Google lo penaliza. Otro punto era los altos tiempos de carga. Antes había, os acordaréis, muchísimas empresas de hosting que era un auténtico suplicio el cargar estas webs. Bueno, pues Google directamente se ha cargado estas empresas de hosting porque si tu página tarda mucho en cargar, Google te va a penalizar, con lo cual al final solo van a sobrevivir, solo están sobreviviendo y solo sobrevivirán las empresas de hosting que sean verdaderas profesionales y que tengan unos tiempos de carga aceptables. Esto tiene también una doble vertiente, que es que no solo la empresa de hosting es la encargada de que tu página posicione bien y rápidamente, sino que el propio contenido de las webs hace que se ralenticen. Por eso las webs que no tienen las imágenes adecuadas, que tienen demasiado vídeo o que tienen las imágenes sin meter dentro etiquetas que indiquen cuál es el largo y el ancho, van a ver que sus tiempos de carga son demasiado altos y nos van a penalizar. Y los enlaces rotos. Hay que tener muchísimo cuidado con a quién enlazamos. Esto implica Penguin, pero también implica Panda, porque si enlazamos a alguien que no existe, Google nos va a penalizar. Google entiende que eso no satisface las necesidades del usuario y penalización al canto que nos va a caer. Y por último, el exceso de publicidad. Antes, hace 3-4 años, nos acordaremos que cuando entrábamos en webs, aquello era un absoluto tormento. O sea, era como no hace demasiado por ser generoso, Antena 3 y Telecinco, que es que tenían publicidad y en el medio de la publicidad había programas. Bueno, pues había webs que eran auténtica publicidad por arriba, por debajo, por el medio y por todos los lados. De hecho, no sabías dónde picar, porque picaras donde picaras, te ibas con un anuncio fuera. Esto también lo castiga Google y retrotrae a las páginas que se pasan de publicidad. Se considera que una página no debería tener más allá de 3 anuncios y 3 anuncios ya estamos tirando un poco por arriba. Con lo cual,
ya tenemos definido Panda y a partir de aquí Panda ha ido evolucionando. Panda no se ha quedado hace 2 años, sino que hay actualizaciones de Panda cada poco y hay varias decenas de actualizaciones de Panda. El siguiente es nuestro amigo el pingüino, el que ha venido a revolucionarlo todo. Las oleadas de Penguin han venido en 4 fases. La primera fue hace más o menos 1 año y un poco. Esto se modificó en el mes de mayo. Hubo otra gran modificación en el mes de octubre y la 4ª edición de Penguin, conocida como Penguin 2.0, que es la gorda, fue la que entró el 22 de mayo, cuyos efectos todavía se notaron hasta finales de mes y el cambio brusco fue durante esa semana. Con lo cual, llevamos 4 oleadas de Penguin en las cuales hemos ido evolucionando hacia un sitio o hacia otro con unas ciertas características. Aquí ha entrado, como nuestro querido amigo pingüino que tenemos aquí, Google, con la motosierra directamente a cortar todo lo que él entendía que había que cortar y a penalizar los enlaces entrantes sospechosos. ¿Qué es un enlace entrante sospechoso? Gran pregunta, ¿verdad? Seguro que cada uno de vosotros tiene una respuesta y seguro que la inmensa mayoría de estas respuestas es no lo sé. Y habéis acertado. Es que no sabemos lo que es un enlace sospechoso. Y Google tampoco creáis que se ha esmerado mucho por decírnoslo. ¿Por qué? Porque Google está siguiendo en estos momentos una política de terror. Todo aquello que intuyamos que es negativo, Google creemos que lo va a considerar negativo. Y a Google además es que le presta este tipo de cosas, ¿no? Venga, vamos a hacer negativos. ¿Está actuando de una manera Google no demasiado clara? Por supuesto. ¿Está invitándonos como las policías de ciertos regímenes a delatar al vecino, a acusar al vecino, etcétera, etcétera? Por supuesto. Google no solo esto, sino que encima ha establecido un mecanismo para denunciar a las páginas web que no nos gusten. Y tú metes la página web que no te gusta, que crees que tiene enlaces negativos, y les denuncias a Google para que su equipo de gente que se pone manos a la obra para penalizar a las webs lo haga. Pero es que además Google ha establecido una herramienta en la que si tú crees que tienes enlaces negativos y allá tú, pensando que es un enlace negativo, puedes pedirle a Google que no los cuente. Con lo cual aquí corremos un grave riesgo, que es el de la autocensura. Mejor que la censura generalizada de que Google nos dijera esto no, esto no, esto no, esto no, está la autocensura. El que tú dirás, ay, me ha enlazado este enlace y si es malo, y te lo quites. Esto tiene una serie de problemas y Google lo advierte seriamente. Cuidado con lo que estás diciéndole a Google que no te enlace porque te puede perjudicar. Pero ante la duda hay muchísima gente que prefiere quitarse el lastre de encima a correr el riesgo de una penalización. Y es aquí donde se han levantado las voces de alarma. Donde se ha generado ahora una especie de mercado negro de enlaces supuestamente negativos para enchufárselos a la competencia. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y esto puede ser uno de los grandes factores a partir de aquí. Google Penguin y Penguin 2.0 castigan severísimamente lo que ellos consideran enlaces negativos, que por daros una pista pueden ser enlaces desde Viagra, enlaces desde sexo, enlaces desde páginas web que tienen cientos o miles de links salientes, enlaces desde páginas con muy poca fuerza. Todo esto se sospecha, se intuye, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál es una página negativa, salvo algunas muy claras en las que los buscadores o los antivirus, cuando vas a entrar, te dicen, ¿está usted seguro? Te ponen la pantalla roja y te dicen, tenga usted cuidado porque esta web está distribuyendo virus, está distribuyendo contenido negativo. Bueno, pues a partir de aquí se establece todo este sistema de características de Penguin en la que si estamos utilizando demasiado la palabra clave que queremos posicionar, también nos van a eliminar. Hasta hace no mucho, el SEO consistía en que yo quiero posicionar por comprar jamones en León y ponía 1000 veces comprar jamones en León y al final acababa posicionando. Bueno, pues ahora el que haga eso, le echan. Sí, pero la pregunta aquí, como diría el otro, ¿qué hago yo si he venido haciéndolo y Google lo permitía? Ya, Google lo permitía, pero ahora ya no lo permite, hay que cambiar. No solo eso, sino que además te va a hacer responsable de todos los enlaces que has creado. La respuesta es fácil. Ya, pero si es que hasta hace 2 días podía hacerlo, he creado 10.000 y hoy me dice que no. Bueno, pues mala suerte. Como dice Google, si no te gusta, te vas a la competencia e intentas aspirar al 2%. Por eso
es bastante difícil hoy en día hacer posicionamiento web, sobre todo si no se tiene control de un montón de cuestiones como el de los enlaces. ¿Por qué? Porque además también castiga el cloaking, esta palabra rara que prácticamente nadie sabe lo que es. Bueno, esto es cuando nos encontramos que en una página web te meten en la parte inferior, esto se hacía muchísimo hace pocos años, una serie de palabras, una serie de enlaces que los ponen en la misma gama de colores que el fondo. Es decir, si por ejemplo yo aquí escribiera esto en blanco, no lo leería nadie, lo leería el sistema que tiene búsqueda de rastreo, la araña de Google. Bueno, pues esto también lo castiga. Penaliza la repetición de anchor text en los links. No se puede repetir, al igual que hablábamos antes de la sobreutilización de keywords, lo mismo muchas veces ni se puede tener un cierto nivel de palabras. Ahora se supone que hay que promover el nombre comercial, que hay que promover la URL con el HTTP 2.2 barras, que hay que promover el uso de sinónimos, todo ello en unos porcentajes que van variando y que dependiendo de la variación arriba o abajo que hace Google, te puede dejar fuera o dentro. Por eso muchas veces vamos a ver que hay ciertas palabras para las que hoy estamos en el puesto 6, mañana no aparecemos y dentro de una semana estamos en el puesto 14. Porque como Google va variando los porcentajes, según entienden sus ingenieros, vamos apareciendo o desapareciendo. Y castiga el uso excesivo de enlaces recíprocos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema que había anteriormente de tú me enlazas, yo te enlazo, ahora mismo no vale. No vale porque realizar esto muchas veces le resta el valor a los enlaces hasta prácticamente hacerlo desaparecer e incluso hay gente que dice que te penaliza. Conclusión, se está poniendo complicado el saber cómo conseguir enlaces, ¿verdad? Bueno, pues por si acaso era poco complicado, Google nos duplica la capacidad que tenemos nosotros de reaccionar y nos mete dos pingüinos. Primer punto de Google Penguin 2.0. Es la cuarta edición, no es la segunda, con lo cual ya tenemos 3 precedentes y esta se supone que cambia bastante. Como habíamos comentado, empieza el 22 de mayo, los efectos de ponerse en marcha acaban a finales de mayo y los efectos de retardo están llegando hasta hoy. Es un impacto menos severo que el Penguin del año pasado, porque el cambio de tú no ser responsable de quien te enlaza, así serlo, es realmente grande y a partir de aquí tenemos una serie de características en las que nos tenemos que fijar. ¿Cuáles son? Disminuye el peso de enlaces de calidad media y baja, disminuye hasta tal punto que estamos pensando muchos que los enlaces de baja calidad o nula te perjudican y tener un amplio porcentaje de enlaces de calidad nula o enlaces que Google no ha detectado no solo no ayuda, sino que todo lo contrario, te va a perjudicar. Y aquí empezamos a pensar un poco las empresas medianas y pequeñas a ver cómo son capaces de conseguir enlaces de alta calidad y de que los enlaces de baja calidad no influyan, porque si tú tienes un negocio pequeño y te enlazan algunos de tus amigos a través de sus blogs y sus blogs no son de calidad, lo que pueden hacer es retardar tu posicionamiento, retrasarte en la salida de resultados de Google y hacerte más un fastidio que un favor. El siguiente es que se aplica el criterio de autoridad para especialistas en nichos. Google tiene una red social que se llama Google Plus, que prácticamente ninguno de vosotros utilizaréis. Y lo mismo que casi ninguno de vosotros utilizaréis es que no la usa nadie. Google se ha empeñado en que la gente la use, y ¿cuál es el mejor método para hacer que Google Plus sea utilizada además de Facebook y además de Twitter, que es lo que suele utilizar todo el mundo? Pues el dar un pequeño premio en SEO, porque si no, no se usaría. Entonces, ¿qué han conseguido? Que Google Plus sea el lugar de encuentro de la gente que hace SEO y poco más. Pero sí que aplica este criterio y utilizando las técnicas de conocimiento de la personalidad, la fuerza, etcétera, que tiene Google Plus, se establece un criterio de autoridad. Un criterio de autoridad compartido por quién escribe y dónde escribe. Entonces, se crea una autoría de quién escribe los posts, esta autoría se ve reflejada a través de Google Plus. Google Plus implica que esta autoría va a dar unos extras y si tú tienes a alguien escribiendo en tu blog, en tu página web, que tenga, según Google, un criterio de autoridad, es decir, muchos seguidores en Google Plus,
muchos más uno en Google Plus, que sus artículos estén puestos en páginas web de alta calidad. Eso va a hacer que mejore tu posicionamiento. Si tú tienes escribiendo anónimos o tienes escribiendo a gente que no tiene esta fuerza, vas a encontrarte con que tu web no va a subir para arriba. ¿Qué ha hecho Google para darle todavía más fuerza a esto? Bueno, pues en los resultados habréis visto que aparecen las fotos de cierta gente junto con el título, los metadescriptores, etcétera, etcétera. Esto es una señal más de que esto está incidiendo, está influenciando y cada vez va a hacerlo más. Con ello, intentan potenciar Google Plus. Que lo consigan o no está lejos de saberse, pero bueno, de momento la batalla la tiene ganada Facebook absolutamente. Y uno de los puntos que tiene Google Penguin 2.0 y que ha afectado severamente a muchísimas webs, de hecho nosotros hemos estado analizando bastantes de nuestros clientes y hemos obtenido ciertas conclusiones, es que el tener poco contenido y algunos otros factores internos, poco desarrollo, pocas páginas, no tener las imágenes bien adecuadas, etcétera, etcétera, castiga y castiga severamente. Sobre todo, nosotros entendemos que se está empezando a considerar que aquellas web con pocas páginas, poco contenido y poco desarrollo, Google puede llegar a entenderlas incluso como spam y destrozarlas. Problema de nuevo, empresa pequeña, empresa mediana que tiene una página decentilla para ir tirando, se puede ver altamente perjudicada por este tipo de criterios que está empezando a poner Google encima de la mesa. Y la última que nosotros entendemos que es una de las principales es que se promueve aún más la frescura de contenidos. Google siempre venía hablando del contenido fresco y todas estas cosas, de que los últimos, si realmente tienen un contenido atractivo, bla, 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 pueden llegar a posicionar alto y lo ha hecho. Ahora, pensado un poco, si muchas veces los que hacéis un seguimiento de vuestro posicionamiento web, veis que delante hay páginas que dices, pero ¿cómo puede estar este aquí si le pego 1000 vueltas en todo? No es rival y está 2 puestos por encima de mí. Bueno, pues una de las razones puede ser la frescura. El que es una web nueva, el que es una web que ha tenido una viralidad alta por cualquier cuestión en un determinado momento y aparece ahí. Lo bueno y lo malo, igual que aparece, desaparece. Una web que tiene una página concreta, que ha tenido viralidad, que es fresca, que ha sido compartida o cualquiera de estas cosas que hacen que posicione bien, en un periodo de tiempo relativamente corto vuelve a desaparecer. A partir de aquí hay que crear estrategias. ¿Qué quiere decir que disminuye el peso de enlaces de calidad baja? Lo que hemos comentado. Muchos enlaces de baja calidad penalizan. Después de los cambios de algoritmo, se ha visto y está ya demostrado que las webs con altas cantidades de páginas con PageRank 0, 1, sin PageRank, etcétera, etcétera, que es uno de los criterios que se utilizan, han sido relegadas en los índices. Esto implica que hay que conseguir enlaces de calidad. Y ahora el caso es cómo conseguimos enlaces de calidad, porque como bien sabéis, si los compráis, si intercambiáis un enlace contra otro y hacéis una relación bidireccional, también Google va a verlo con malos ojos, y el conseguir enlaces gratis, entre comillas, cuando todos sabemos que aquí hay un mercado negro tremendo, es poco menos que imposible. La disminución de este tipo de enlaces, bueno, pues ha hecho que estos sean los porcentajes en los que ciertos sectores se han visto afectados. Fijaros que el más afectado, un 33%, es el de retailers, el segundo es el de real estate, que son inmobiliarias y cosas por el estilo, y el tercero, pues es cenas, tema de nocturnidad, alevosía, como diría el otro, restaurantes, cosas así, internet, finanzas, es decir, todos aquellos que en líneas generales tienen muchísimas páginas y estas muchísimas páginas pueden tenerlas con poco contenido porque están metiendo contenidos que son de otros y que a su vez replican, o con no demasiadas palabras, no demasiados enlaces o no demasiada fuerza. Esto es realmente fuerte, estos son los que están por encima del 20% y fijaros que la inmensa mayoría de ellos pueden ser asimilables a tiendas online sobre todo y a cuestiones de este tipo. O sea que poco contenido y pocos enlaces de calidad implican un retraso en la salida de resultados de Google. A partir de aquí, lo que comentábamos, ¿no? El criterio de autoridad para nichos potencia la autoría, potencia los perfiles, potencia Google Plus
Este es un ejemplo en el que salgo yo sobre cómo aparecemos, ¿no? Bueno, pues este es un artículo que se hizo en el blog de Movimiento Avanza, en el que aparece la foto del señor en cuestión, habla del número de círculos en los que estás en Google+, todo por encima de 300, 500, está bastante bien, y te mete aquí un pequeño texto, ¿no? ¿Ello qué implica? Pues que las páginas estarán mejor posicionadas mientras tengan a más gente colaborando con amplio porcentaje de seguidores y de +1 en Google+, lo cual genera autoría, lo cual genera también la capacidad de que suba las páginas. ¿Esto qué va a hacer? Que se coticen como el oro los artículos y los posts que se metan por parte de gente que tenga una cierta reputación, sobre todo en sectores y en nichos concretos. ¿El siguiente cuál es? Lo que estamos hablando. Google+, Twitter, redes sociales, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que muchas de estas cuestiones no implican enlaces do follow, es decir, enlaces que se sigan, sino simplemente menciones. Cada vez más en el software dedicado a hacer seguimiento de SEO están viniendo ya prácticamente de serie el número de Facebook, Twitter y Google+, es decir, de me gustas, de retuiteados y demás unos que se están consiguiendo. ¿Por qué? Porque se supone que si una página tiene éxito va a ser ampliamente difundida por este tipo de redes sociales. Si no se tiene éxito, pues no. Por eso también conviene tener muchos amigos y que tus amigos le den al me gusta, le den al retweet, etcétera, etcétera. Es gratis, es rápido, es sencillo. Si queréis ayudar a alguien, ya sabéis, le dais al me gusta y sobre todo le dais al +1 de Google+. Con ello, ¿qué tenemos en el punto de las consecuencias? El que si queremos estar posicionados en web, vamos a tener que tener estrategia en redes sociales. Se acabó aquello de, no, yo es que tengo una web y paso de Facebook, que esto es para los chavales, que lo hagan ellos y tal, que es donde van a ligar. No. O tenemos una estrategia completa de marketing online, o no vamos a ser capaces de relacionar unas cosas con otras. Cada vez está todo más unido, cada vez se junta más el mail marketing con las redes sociales, con la generación de contenidos de alta calidad, como estamos viendo, y los algoritmos que tiene Google y las herramientas que pone Google encima de la mesa hacen que hoy por hoy una estrategia de posicionar, si no es a través de una estrategia global de marketing digital, no va a tener sentido porque se nos va a hundir por cualquiera de los múltiples agujeros que vamos a ir dejando. Con ello, Google Plus va a ser decisiva para el SEO y como prácticamente nadie que no sea la gente que está metida en el mundo del marketing online está en Google Plus, cada vez más vamos a tender a que las agencias especializadas del SEO sean quienes van a tener un poco la capacidad de orientar un poco más nuestro posicionamiento. Contenido escaso. La penalización ha sido brutal. Nosotros hemos estado analizando casos en los que se ha perdido más del 90% del posicionamiento y esto tiene una salida no demasiado difícil, que es generar contenidos de calidad amplios. A partir de aquí se puede volver otra vez a posicionar porque el cambio de algoritmo es el que estábamos comentando antes, que es el automático, no hay penalizaciones manuales, sino que en el momento en el que se genere el contenido adecuado se pueden volver otra vez a recuperar los índices. Con ello, hay muchísimas webs de diseño en las que van a hacer la web bonita, con muchísima imagen, un poco texto y tal, que han sido prácticamente barridas del mapa. ¿Qué necesitan? Lo que estamos hablando, contenido fresco, contenido de calidad, contenido en cantidades suficientemente amplias como para que Google deje de pensar que eso es una web spam. Ojo que esto no quiere decir que una sola página, como estamos poniendo aquí, vaya a perjudicar al site entero. Si tenemos una web con 1000 páginas y 20 tienen poco contenido, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando tenemos una web con 20 páginas y las 20 tienen poco contenido. Por ello, hay que tener en cuenta lo de que el contenido fresco gana puntos. Este contenido fresco es el que estamos comentando. Mucha gente lo ve bastante mal porque aquí el último que llega, si pega 4 voces, se hace con el control. Esto está hecho, por ejemplo, cuando juega, no sé, el Real Madrid contra el Borussia de Dortmund, ¿no? Si la gente quiere saber cómo ha quedado el partido, pone Real Madrid-Borussia y quiere ver los últimos resultados, no quiere ver una página del partido de hace 14 años y cómo quedaron. Se ha hecho sobre todo por esto. ¿Y qué problema hay? Pues que el que no sea capaz de generar este tipo de contenido se va a ver perjudicado. Hay que tener paciencia y hay que tener en cuenta que este tipo de frescura va a meter por encima de nosotros a un montón de webs, de periódicos, radios, etcétera, etcétera, que han estado generando este tipo de contenidos.
Por ello, el contenido fresco vamos a tener que reforzarlos con acciones de SEO. Si nosotros metemos una página y no queremos que nos echen, tenemos que ir durante el periodo en el que quede, se llama en cuestiones de gente que hace posicionamiento, en enamoramiento de Google. Se supone que en un mes o así puede pasar. Para ello, vamos a ver ya algún caso concreto en el que podéis ver un poco lo que os hemos estado comentando y cómo ha afectado Google Penguin 2.0 a los resultados. Esto, fijaros más que como gente que tiene una web y que está trabajando en marketing digital y tal, fijaros como usuarios, porque está levantando auténticas polvaredas el Penguin 2.0, de tal manera que mucha gente, entre ellas un humilde servidor, cree que ha sido una auténtica chapuza. Y ahora vamos a ver un poco el porqué, ¿no? Cogemos Google y vamos a poner una palabra clave como puertas automáticas. Bueno, pues si buscamos puertas automáticas, nos encontramos con esto, que hace no demasiado se había puesto alguna vez en funcionamiento, se había quitado, bueno, esto Google lo pone y lo quita cada poco, que son 3 resultados. Yo que vivo en León me encuentro con la sugerencia de puertas automáticas de Valladolid, lo cual, como experiencia de satisfacción del usuario, puede no ser lo más adecuado. La siguiente aparece Madrid y la tercera las páginas amarillas en líneas generales. Y son 3 resultados de páginas amarillas. Lo cual quiere decir que páginas amarillas, que tienen muchas páginas, que es fuerte y que han estado haciendo una labor de generación de contenidos amplia, pero tampoco demasiado específica, se ha visto beneficiada. Antes os acordaréis que el número de resultados que aparecían para una web era de 1 o de 2. Ahora nos encontramos con 3 resultados y además, pum, 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 los 3 primeros. En línea sucesiva, después de otra serie de gente que tiene una posición un poco mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer otra búsqueda y en este caso nos vamos a coches de ocasión. Y pumba, nos encontramos con lo siguiente. Metido por duplicado. Segunda mano, autoocasión, autoocasión. Es decir, de los 10 resultados de Google nos hemos encontrado con 2 webs que introducen 2 páginas cada una, pero que en vez de introducir 2 habrían podido introducir más. ¿Esto hasta qué punto ayuda a la experiencia del usuario? Bueno, pues habrá gente que crea que mucha y habrá gente que crea que poca. Pero nos va dando una pista de por qué ciertos cambios de algoritmo no perjudican ni benefician. Esto no es yo subo, tú bajas. Esto no es yo antes estaba el 14 y ahora estoy el 16 porque hay alguien que ha entrado en el 15 y hay alguien que ha entrado en el 14. No, esto es que si tú antes estabas en el puesto número 4 y de repente el 1, el 2 y el 3 han metido 4 páginas cada uno, directamente te mandan a la segunda página y el número de competidores que sigues teniendo delante es de 3. Es decir, que este nuevo cambio de algoritmo lo que ha hecho es que muchísimos pierdan y prácticamente nadie gane. ¿Por qué? Porque realmente a la hora de hablar de páginas web de competidores concretos, vamos a seguir teniendo el mismo número de competidores. ¿Qué es lo que sí que cambia y cambia fuertemente? El grado de posibilidad de que nos haga clic la persona que está buscando. Entonces nos hemos animado un poco y ya que los coches de ocasión daban jugo, nos vamos a meter a coches de segunda mano, a ver hasta dónde llega la capacidad de Google de poner los resultados. Y pumba, nos encontramos segunda mano, segunda mano, segunda mano, segunda mano, segunda mano y segunda mano. 6 resultados de la misma web en primera página. Claro, esto es terrible para el que no sea segundamano.es. Pero ahora vamos a ponernos un poco en la piel del usuario de Google. ¿Realmente esto mejora nuestra experiencia como usuario? Yo es que soy de León. Y claro, aquí me aparece segunda mano, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia y Murcia. Si es que me da igual. A mí con que me hubieran puesto el primero, este de segunda mano, me llegaría. Es más, si aquí tuviera otras opciones de otras web, seguramente agradecería más que si me encuentro Barcelona, Valencia, Madrid, Alicante o Murcia. Es que todos aquellos que no sean de una de estas 5 ciudades no se van a ver beneficiados en su expectación de encontrar resultados de calidad y lo suficientemente amplios como para que después de haber ejercitado esta experiencia de búsqueda
se vean beneficiados. No, 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 todo lo contrario. Esto es un asco. Entonces, a partir de aquí, cuidado. Porque si tú antes estabas en este puesto o en este puesto, es que te han mandado 6 puestos más abajo. Y esto perjudica sensiblemente ¿a quién? A las webs de empresas pequeñas y medianas que no tienen capacidad de una generación de contenidos lo suficientemente amplios y lo suficientemente de calidad, ojos de Google, como para posicionar aquí. Si vosotros, por otro lado, sois de grandes empresas y en estas grandes empresas tenéis capacidad de hacerlo, aquí tenéis una oportunidad de barrer a la competencia. ¿Y cómo se barre a la competencia? Con geolocalización territorializada. Es decir, yo me hago una web de coches de segunda mano, le voy poniendo de apellidos las principales ciudades en las que opero y a partir de aquí, con hacer unos cambios lo suficientemente amplios como para que Google no me considere contenido duplicado, me voy a garantizar un posicionamiento nada menos que, como estábamos viendo antes, en coches de segunda mano, lo cual es una palabra con millones de búsquedas y una capacidad de generar ingresos altísima, porque vender un coche es algo que deja amplios beneficios, no es como si pusiéramos vender gominolas o vender pipas, no. La venta de un coche, un solo cliente, te puede dejar varios miles de euros. Esto es una oportunidad, es un problema y es algo que Google se tiene que pensar muy mucho, porque aquí nos encontramos 6, ahora imaginaros que el siguiente te mete otros 12. Es que te han mandado al tercer competidor directamente al puesto 18, 19 o 20 y eres el tercero. Con ello, vamos a ver cómo puede quedar una página de Google de resultados una vez que buscamos un término, como por ejemplo células madre. Células madre, nos encontramos con lo siguiente. Esta es la web de resultados de Google, como todos conocéis, y a partir de aquí tenemos la parte de arriba, que como todos bien sabéis es la de pay-per-click y de anuncios pagados, la parte de la derecha, que de nuevo vuelve a ser pay-per-click, anuncios pagados, y a partir de aquí, pumba, Wikipedia y pumba, Wikipedia. Es decir, 2 páginas fortísimas. Si nosotros quisiéramos competir en células madre, nos vamos a encontrar que el primero, segundo y tercer resultados por orden jerárquico van a ser los de pay-per-click. El cuarto y el quinto nos encontramos con una página muy fuerte, que es la de Google, prácticamente imposible de batir porque no nos vamos a poner a competir con Google en contenidos, ¿verdad? Seguimos. Tenemos a la derecha el pay-per-click, los 2 de arriba, y aquí vienen las imágenes. Con lo cual tampoco podemos competir. Y por si acaso eran pocas las opciones que teníamos de entrar, la siguiente es el gobierno de Estados Unidos. O sea, si estamos hablando de fuerza, bueno, pues ir echando cuentas sobre dónde entramos nosotros. Sabéis, como habíamos hablado, que Google potencia las noticias. Esta es la parte de abajo de noticias. Fijaros que aquí tenemos la barra para irnos trasladando de una página de resultados a otra, pero aún así, cuidado. 1, 2, 3 y 4 son las webs de El País, 20 Minutos, Radio Televisión Española y ABC que nos vamos a encontrar sobre noticias. Tenemos, como habíamos hablado, las páginas fuertes. Con lo cual, para resultados de webs, entre comillas, comerciales, de empresa, o cualquiera que no sea una web potente, más o menos oficial, o una web de resultados de noticias, nos quedan 2 huecos. Y eso que en este caso no nos hemos encontrado con un competidor que nos ha puesto por encima 4 o 5 páginas de la misma temática, de la misma categoría, simplemente diferenciadas por geolocalización. Con lo cual, de todos los resultados que tenemos aquí, que en este caso son 14, los 10 tradicionales, más el de imágenes, más los 3 de pay-per-click, de 14 resultados, solo queda hueco para 2 de páginas web directamente relacionadas con la empresa comerciales. Esto es lo que ha venido a poner encima de la mesa Penguin 2.0. Una capacidad para competir reducida y una competencia atroz, pero no con rivales directos, sino con rivales que son como el oso que poníamos antes, ¿no?, en el que es dificilísimo entrar a competir. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues os vamos a poner 4 consejos, que son obviamente los que dice Google y que son los que tiene que hacer bien todo el mundo. El primero es seguir sus directrices. El que no cumple la ley de Google se puede ver directamente penalizado por la ley de Google. Esto no quiere decir
porque haya que hacerlo siempre, sino que muchísima gente no le va a quedar otra opción. Y al que no le guste la ley de Google, pues esto es como el lejano oeste. Si queremos atracar diligencias, sabemos que podemos acabar colgando de la horca. Si queremos no seguir las directrices de Google para intentar mejorar, nos arriesgamos a una penalización. Y aquí, como cada uno tiene su propia ética, y desde luego Google no es una religión, si alguien quiere saltarse las leyes de Google, tiene que saber cuál es el beneficio que puede conseguir y cuál es la penalización a la que puede llegar. A partir de aquí, cada uno valora. Lo siguiente es que no queda otra que construir webs con contenido de altísima calidad. Si queremos competir por palabras clave larguísimas, con poquísimos resultados y en los que no va a haber competencia, pues tenemos una opción. Pero ¿quién se va a quedar con el mercado y con las mayores tajadas de mercado? Aquellas empresas que construyan unas webs de calidad, con contenido de alta calidad. Con lo cual, el encargarle a mi primo, que es que anda mucho metido en esto, tiene 17 años y mucha ilusión, le doy 100 euros para que me haga una web, no vale. Si es que yo tengo un conocido que estudió FT por la rama de no sé qué, no vale. Sino que si hoy en día se quiere competir, no queda más dinero que invertir. Una inversión puede ser muy rentable en Internet, pero lo que queda claro es que sin esta inversión y sin esta capacidad no se va a poder competir, porque hoy ya no se compite. Lo siguiente es una planificación a medio y largo plazo. Google castiga y castiga con dureza el crecer muy rápido en poco tiempo. Sí permite la viralidad, que nos va a hacer en un determinado momento posicionar, tener la luna de miel de Google de la que hemos hablado, del contenido fresco, pero nos vamos a caer en un mes. Con lo cual, un planteamiento medianamente serio en posicionamiento web implica 6 meses. Lo normal es un año, ir paso a paso con objetivos, con una construcción adecuada, partiendo desde la base, y a partir de aquí se pueden ir haciendo cosas y se pueden conseguir éxitos, porque el rendimiento es muy alto y porque un posicionamiento web, un SEO muy bien hecho, implica que vamos a tener unos rendimientos económicos altísimos. Es muy rentable, el posicionamiento web en Internet es uno de los grandes campos para crecer y para generar beneficios, pero implica dos cosas que tenemos aquí puestas. La primera es una inversión en calidad y la segunda es una planificación a medio y largo plazo. Por ello, la última cuestión que os proponemos es que contéis con el apoyo de profesionales, porque todo este volumen que estamos viendo ahora, así un poco por encima, en un webinar, es solo la parte de arriba del iceberg. Los cambios han sido tan drásticos y tan severos desde la entrada de Panda y sobre todo desde la entrada de Penguin, que intentar una aventura en solitario puede acabar con nuestros huesos directamente en la caja de penalizaciones de Google. Por eso hay que contar con el apoyo directo o indirecto de profesionales de SEO, bien contratar una agencia de SEO, bien estar informados, leer los posts que se vienen publicando, participar en foros, acudir a congresos y sobre todo leer, aparte de estar en webinars, etcétera, etcétera, porque o conocemos a alguien que nos pueda sacar de un apuro o conocemos a alguien que nos pueda hacer una planificación a largo plazo, o el problema que tiene hoy en día el mundo del posicionamiento es tan sumamente complejo que muchas webs pequeñas han sido barridas, como os venimos comentando, y no saben por qué. Entonces, estas directrices, sobre todo la primera, puede ser una base para que consigamos dar un paso adelante, y las otras tres son las que nos pueden encaminar un poco por el mundo del éxito. Un plan de posicionamiento en Internet, un plan de marketing digital, viene siempre acompañado de un plan de marketing. Y al igual que nosotros no abriríamos un negocio físico sin saber qué es lo que queremos, cómo queremos conseguirlo, plantearnos un plan de empresa, plantearnos un plan de marketing, ver cuáles son las inversiones y ver cuándo vamos a amortizarlas, en Internet las cosas están en estos momentos como deben estar en paralelismos similares. Si queremos hacer un negocio en Internet, queremos tener una web en Internet y queremos generar beneficios en Internet, necesitamos hacer un plan de marketing digital. A partir de este plan de marketing digital, plantearnos objetivos, plantearnos medios, plantearnos cuál es el punto al que queremos llegar y en cuánto tiempo, y desarrollar una estrategia de marketing. Esto es más o menos lo que os hemos venido a contar, y a partir de ahora quedo a disposición de todos ustedes y de él. Muchas gracias.